Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Valentín. Gracias por acompañarnos esta bonita tarde. Hoy vamos a plantear un tema muy delicado, un tema que la verdad ha ocasionado muchísima polémica en la sociedad, ya que a partir de los próximos días muchos mexicanos vamos a tener que otorgar nuestros datos biométricos, los cuales van a ser relacionados con nuestro número de celular. Y bueno, vamos a tocar lo que es la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión y Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y para ello, hoy nos acompaña nuestro amigo y un gran maestro, licenciado en Derecho y además maestro en Fiscal y Administrativo, titular del despacho M. Vega, Abogados Tributarios, y forma parte de algunas otras sociedades. Él es nuestro amigo el maestro Mauricio Francisco Vega Vargas. ¿Qué tal, licenciada Carmen? Qué gusto recibirla aquí en la oficina. Es un honor tenerla por la Ciudad de México. Y pues sí, pues mire, efectivamente el decreto que salió recientemente el día 16 de abril del 2021 respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues está creando cierta polémica, licenciada. ¿Y en qué consiste? Cuéntenos, maestro, ¿en qué consiste esa reforma de la creación del Padrón Nacional de Usuarios? Sí, mire, la reforma reciente consiste en que a través de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se pretenden tener pues ciertos requisitos para cuestiones de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos que se cometen en México. Entonces, precisamente por estas circunstancias, las entidades han decretado que a través de los móviles, de los celulares en este caso estamos hablando, se puedan tener registros de quién son titulares esas personas, y en base a cuando se cometa algún hecho criminal, pues definitivamente saber si hay algún móvil y tener los datos precisos de la persona titular del celular, ¿no? Entonces quisieran tener, pues en este caso ya como un almacenaje de datos para el efecto de que si se ve involucrado algún celular, pues definitivamente la autoridad sepa de quién es, sobre qué persona se está hablando, y eso se podría obtener a través de ciertas características. Ajá. Por lo que ahorita estoy entendiendo, esta es realmente la finalidad de esta reforma. Sin embargo, ¿usted cree que es bastante esa justificación para la creación de este padrón de registro de datos biométricos? Mire, sí, exactamente. Estamos hablando de que la reforma habla de datos biométricos. ¿A qué se habla de los datos biométricos? Los datos biométricos consisten en la obtención de tu huella dactilar, de tus señas particulares de tu cara, de tu voz, de tu firma, entre otras cuestiones, ¿no? que contienen los datos biométricos. Pero aquí hay una circunstancia. Esos datos biométricos pueden ser sujetos a una malversación, porque aquí no hay un ente público al que se les destine directamente los datos públicos. Y si bien es cierto que lo que no está contemplando la reforma, que pues hay entidades públicas que ya cuentan con esos datos públicos, entonces no tendría el sentido de estar emitiendo ese tipo de datos de autoridad a autoridad, ¿no? Y al contrario, sí se le está dejando en un estado de indefensión al titular de esos datos, ¿no? ¿Y cómo es que va a funcionar? De acuerdo a la ley, maestro, ¿cómo es que funciona el registro? ¿Cómo los van a obtener? ¿Qué es lo que necesita la persona o el usuario llevar? No lo sé. Sí, miren, a través de sus compañías en donde contratan su celular, tendrán que acudir de forma personal o a través de mecanismos que se creen para el efecto de que les digan cómo van a otorgar sus huellas. Dentro de la reforma no nos señala cuál huella o qué índice de las manos la que vamos a entregar. No si es nada más un solo dedo o si son todas las huellas, es abierta. Entonces, definitivamente, pues las reglas aún no han salido, ¿no? de cómo tendrán que operar. La dificultad que yo le veo en este tipo de reformas es de que no sabemos
quién será el personal operativo que lleve este tipo pues así que de recabar la información que nos están requiriendo. En otras entidades, en otros países, por ejemplo, para cuando se adquieren este tipo de datos, hay unos archivos que se le llaman ficheros o archiveros, ¿no? Entonces ahí tenemos una certeza jurídica de qué persona es la que está llevando a cabo el registro. Aquí no, aquí la ley es muy ambigua, no me dice en dónde, con quién voy a llevar mis datos, a quién se los voy a otorgar, si le van a dar un buen uso, claro, si no le van a dar un buen uso, ¿no? Me deja en un estado de indefensión totalmente a la población, ¿no? Sí, claro, y es de miedo, ¿no? Es de mucho temor, porque si bien es cierto, la ley habla de ciertas concesiones y ciertas personas autorizadas, o digo, no personas como tal, a lo mejor van a ser personas morales, pero no viene muy específico a manos de quién van a quedar todos nuestros datos. Y tratándose de datos muy, muy personales, ¿no? Que identifican de manera específica quién es Carmen Valentín. Esa es la situación, ¿no? La situación que causa conflicto, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente me identifica. A mí me podrían decir, oye, pues con tu huella, ¿qué van a poder hacer? Pues yo diría, pues mucho, pueden hacer pues mucho, porque si podemos ver hoy en día, por ejemplo, por dar un ejemplo, hay instituciones bancarias que te dicen que pues ya en lugar de que des algún número para una identificación de tu tarjeta de crédito, de tu tarjeta de débito, ahora te dicen que ya puedes poner tu huella digital, ¿no? Entonces, ¿qué tal que si hay un padrón en donde mi huella digital pues sea sustraída, ¿no? Claro. ¿No? Y, sí, y eso me causa incertidumbre como mexicano. Aquí queda en el aire, ¿y qué pasa si roban mis datos? Exactamente. ¿No? ¿A dónde van a parar? Exactamente, es decir, yo no tengo certeza de a quién le voy a entregar mis datos biométricos. Claro. No hay una certeza. Sé que se lo voy a entregar a una compañía y pues la compañía puede ser muy seria. No está en tela de juicio que la compañía sea seria, pero desconocemos el manejo que le puedan dar pues su personal, ¿no? O sea, sí, claro, además estamos hablando ya lo platicábamos, de datos muy, muy delicados, de identificación personal totalmente de cada uno de los usuarios. Y maestro, se supone que esta reforma va enfocada sobre todo a coadyuvar, ¿no? Y a identificar de manera eficaz lo que es la delincuencia organizada. No obstante, queda también esa incógnita de realmente un secuestrador, realmente un extorsionador va a ir a otorgar sus datos al registro para que queden en el padrón. Eso es muy difícil que eso suceda en la vida real, ¿no? Aunada que no tendría el sentido de ser, como lo dije en la introducción, un tipo de una reforma de esta índole, porque en términos del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya contempla la facultad para la autoridad investigadora, en este caso para el Ministerio Público, de requerirle en este caso a los jueces de control, pues que se puedan tener acceso en este caso a los números telefónicos, a la geolocalización de los teléfonos. Es decir, no hay un sentido de ser el por qué tengamos que tener una reforma en un sentido estricto que exista un padrón, ¿no? Para que exista un padrón en donde existan los datos biométricos. O sea, no le veo un sentido de ser, porque como lo digo, ¿no? Hay autoridades ya públicas que ya cuentan con ese tipo de datos. Entonces, ¿para qué crean otro sistema si ya los entes ya cuentan con los datos que requiere la autoridad pública, ¿no? Sí, y sobre todo, maestro, o sea, ¿qué pasaría si me roban mi móvil, no? O sea, si yo ya registré mis datos biométricos, ya existen en el padrón, ¿qué pasa si a Carmen le roban su móvil, su celular? Es que ese es el tema en realidad. Entonces, si me roban el móvil y con ese móvil van y presentan o hacen o delinquen, pues presuntamente usted es la delincuente hasta en tanto no vaya y presente una denuncia penal y hasta en tanto no demuestre que efectivamente le sustrajeron su móvil. Entonces, sí es todo un tema, no es nada sencillo. Y obviamente, pues los criminales, que son a los que deben de seguir, pues ellos se van a seguir, se van a seguir protegiendo porque van a delinquir con un celular
que es de su persona y no del delincuente, que eso es lo irreal de la reforma, ¿no? Sí, claro. Ajá. ¿Y qué pasa si no me registro? Bueno, mire, la reforma precisamente señala en su artículo transitorio, en su artículo 4, que tiene una vigencia, una vacatio legis para el efecto de registrar esos datos en un plazo de 2 años. Entonces, si efectivamente no se registra dentro de ese término, para las personas que ya tienen un celular, y que ya están registradas con una compañía, pues después de esos 2 años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá solicitar la baja definitiva de su celular, ahora sí que la van a dejar sin teléfono, ¿no? La van a dejar sin número celular. Y bueno, esto va a aplicar, me imagino que para todos los que tengamos un móvil, ¿no? Hablando incluso de menores de edad, porque muchos menores de edad, pues digo, sus padres sí les han otorgado un móvil, que también no sé de qué manera vaya a funcionar. Y con todo lo que usted nos está platicando, me queda claro que no es como una forma muy certera, ¿no? De dar seguridad, al contrario, nos deja en estado de indefensión. ¿Existe algún mecanismo para que nosotros podamos combatir esta situación que ha causado muchísimo ruido? Sí, mire, definitivamente hay violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados que México ha celebrado. En consecuencia, pues a partir del nacimiento de la norma, que esto fue el día 16 de abril de 2021, las personas tienen la facultad o el derecho de presentar su demanda de amparo indirecto, es decir, tienen 30 días hábiles para hacer valer esa demanda de amparo. Y para el caso de que se les llegue a pasar ese término, tendrán un periodo en el momento de la heteroaplicación de la ley. En este caso, cuando tu telefonía te requiera de que tienes que ir a registrar tus datos biométricos, en ese momento tendrás 15 días para hacer valer esta demanda de amparo directo. Entonces estamos hablando de 2 momentos. Ahorita, digo, fue publicada en el 16, nos comenta, de abril. Surte efectos al siguiente día, que sería el día 17, y a partir de ese día empezamos a contar 30 días hábiles para el efecto del amparo indirecto. Y en caso de que la telefonía me notifique, ¿puede ser a través de un mensaje como muchas veces lo hacen? O sea, ¿es válido que me requieran bajo un mensaje, decirme, favor de pasar, no sé, a la telefonía para realizar los registros de acuerdo a la reforma? Ese es como un medio de notificación, ese mensajito que me llega a mi móvil. Podría ser, pero tendría que ser un poquito más especializada. A lo mejor en el momento en que usted vaya a renovar su plan, ahí le van a decir, ¿sabes qué? Que pues sí te vamos a renovar tu plan de tu celular, pero ¿qué crees? Que para que te lo puedas renovar, pues vas a tener que hacer el registro, ¿no? de tus datos. Y me imagino que para los que no tienen plan, igual y no permitirles la recarga hasta en tanto. Exactamente. ¿No? ¿Sabes bueno, ya ellos van a utilizar. Ellos van a utilizar sus mecánicas y su forma de control de cómo deben de registrar, pero en ese momento que exista ese requerimiento, pues obviamente que van a hacer el plazo de 15 días para hacer valer tu demanda de amparo indirecto. Maestro, ¿y qué porcentaje existe de que haya certeza y se tenga la viabilidad de que nos otorguen o nos concedan el amparo? Pues mire, precisamente ahorita ya un juzgado de distrito especializado ya ha estado otorgando las suspensiones, suspensiones para el efecto de que no registres los datos biométricos, y son suspensiones provisionales, pero en su momento habrá que ver que te otorguen la suspensión definitiva y después que se pronuncien sobre la constitucionalidad de los artículos que se están tildando de inconstitucionales. Yo le veo un alto porcentaje porque pues sí, precisamente hay violaciones muy inherentes, mayores a tus derechos humanos que lo que busca la propia reforma, ¿no? La reforma no tendría una afectación pública, dado que hay otro tipo de mecanismos de cómo solventar las investigaciones criminales. Entonces no le veo un sentido de ser el hecho de que yo no otorgue mi huella, mi rostro, pues efectivamente yo voy a perjudicar a un ente social, ¿no?
Al contrario, como sociedades, pues vamos a estar afectados definitivamente, ¿no? Sí. Maestro, ¿recuerda que en años pasados ya había existido algo similar? Sí, precisamente en el 2009 se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero como no cumplió su fin definitivamente, porque precisamente fueron comercializados los datos ahí obtenidos, se decidió que en el 2010 fuera derogada dicha normatividad. Entonces, bajo ese principio, bajo esa situación que ya tuvimos como ejemplo, pues no se tiene una base sólida para que ahora en la actualidad, pues efectivamente los datos que yo voy a otorgar tengan certeza de que van a ser muy bien usados, claro. ¿no? O sea, entonces, sí, sobre todo el antecedente, ¿no? Que ya existió. Exactamente, ya hay un antecedente, exactamente. Y entonces si Carmen Valentín decide no hacer el registro de sus datos biométricos a través de cómo lo está manejando la ley, ¿usted no puede tramitar un amparo? Claro, desde luego que sí, Carmen, con mucho gusto. Gracias. Yo puedo tramitar el amparo. El amparo se puede tramitar en dos formas, en forma individual o en forma colectiva. En forma individual, pues por supuesto el amparo tiene un costo más elevado, un honorario para los abogados que tramitan. Hay abogados que están tramitando sus amparos en formas colectivas, y en consecuencia pues eso puede tener una ayuda para el detrimento económico que vaya a desembolsar el gobernado en este caso, ¿no? Sí, esto es muy importante y sí me gustaría hacer como aquí hincapié, porque estamos hablando de situaciones muy delicadas que posiblemente a muchos pues todavía no lleguemos a comprender cuál va a ser la consecuencia futura de que pudieran tener nuestros datos o qué es lo que pudiera acarrear toda esta situación. Y sí es muy importante saber este tipo de temas, porque si están interesados, ya lo dijo el maestro, de si yo no quiero hacer el registro de mis datos biométricos, puedo utilizar el mecanismo de defensa a través del amparo. Y bueno, él es el experto, así que yo lo voy a llamar, él llama sus amparos colectivos, yo lo voy a llamar amparos familiares. Si ustedes nos están escuchando y están interesados, maestro, ¿nos puede proporcionar datos o cómo podemos localizarlo para que, pues ahora sí que entre familia, estamos hablando que un colectivo pues sí contempla de 10 a 15, 20 personas. En nuestras familias suelen haber más de 15 personas y sería como muy importante que nos pudiéramos unir para que esta reforma no nos llegue a causar, pues sobre todo situaciones de seguridad en un futuro para todos los mexicanos. Entonces, maestro, ¿cómo lo podemos localizar? Sí, muchas gracias, Carmen. Mira, pues estoy en mi celular, les puedo facilitar, que mi celular es el 55 41 86 91 76, a través de mi correo, que es vegamau@hotmail.com. Ahí estoy para servirles y cualquier comentario o duda, pues con mucho gusto estoy para atenderlos. Gracias. Ajá. Pues ya lo escucharon. Ojalá que los que nos estén viendo en estos momentos puedan darnos un like, escribir sus comentarios y compartir. Es muy importante que podamos compartir porque sí existen soluciones. Y bueno, más adelante vamos a tener más cápsulas respecto a ciertos temas que de momento nos quedamos inmovilizados, que como ciudadanos no sabemos qué hacer. Y que el maestro Mauricio nos ha aperturado estos espacios para que ustedes sobre todo sepan cómo poderse defender ante situaciones de injusticia. Así que no se pierdan, recuerden darnos like, recuerden compartir, recuerden etiquetar a todos sus familiares y amigos y a los que les interesa, pues ya saben, localicen al maestro, ya nos dio todos sus datos y los vamos a estar viendo en pantalla. Para todos los que quieran de sus servicios, con mucho gusto, él nos está aperturando este espacio para que podamos hacer uso de nuestros derechos fundamentales, sobre todo protegiendo nuestros datos, nuestra integridad y como personas, como seres humanos que somos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, un honor tenerte aquí en la Ciudad de México, Gracias. Licenciada. Gracias, estoy a tus órdenes. Pues nos seguimos viendo. Que estén muy bien. Gracias y estamos todos en contacto. Hasta luego.